Bienvenido amante del misterio. Hoy escucharemos historias contadas por personas como tú y como yo, que vivieron momentos que todavía no pueden olvidar. Comencemos. Puede encender su micrófono. John, buenas noches, bienvenido. Y por favor, cuéntenos su historia, John Evan Suárez. Buenas noches, Tipas. Señor, bienvenido, buenas noches, gracias. ¿Y qué le pasó a usted? No, Tipas, muy agradecido primero que todo por tan maravilloso programa. Hace tiempo estoy tratando de conectarme, pero bueno, se logró. Bueno, aquí se logró hoy. Adelante. Tipas, tengo una historia referente a esa noche cuando llamó el vampiro. Uy, qué clásico. Sí, señor, ¿qué pasó? Quiero que usted me ponga en contexto. Esa misma noche fue que creo que fue Edwin Robles que estaban haciendo un exorcismo en Ibagué, No. en vivo. Fue otro día. Yo creo que fue otro día porque yo, si no estoy mal para lo del vampiro, estaba solo en la cabina con Héctor. Había un exorcismo ya para terminar el cartel en Ibagué que estaban haciendo en vivo. Bueno, esa noche pasaron, fue como esa misma semanita sucedieron cosas paranormales en Bogotá. Yo estaba viviendo por el Tunal Sí. y toda la noche me conectaba y toda esa semana desde la llamada del brujo, del vampiro hasta esa noche que hubo el exorcismo en vivo, sucedieron cosas paranormales donde yo vivía. Casualmente había una chica que había llegado de Ibagué, que ella decía que había un brujo que la perseguía, que estaba enamorado de ella. Ella vivía al costado de donde yo vivía. Resulta que cuando estaban haciendo el exorcismo en vivo, yo compartía habitación con otro chico que dormíamos en la misma cama, y resulta que yo escuchando cuando estaban hablando en lenguas allí, el exorcista, y yo pendiente. Daniel, yo lo digo partiendo de mi experiencia, ¿no? Antes de que el exorcista declarara libre a la muchacha, yo sentí, con mis ojos cerrados de noche, las luces apagadas, sentí que estaba viendo a la muchacha y que salió el espíritu de ella. Cuando sentí esa sensación, como si yo hubiera estado haciendo el exorcismo, yo volví en mí, y yo soy creyente, yo le oro al Señor, me arrodillé suavemente para no hacerle ruido al muchacho que está al costado mío. Cuando me arrodillé y dije esta expresión en susurro, Señor, cuando escuché así, al costado de la casa, al costado, me chistearon, me hicieron, cállese. A mí se me erizaron los pelos, y había unos pajaritos en la casa, y los pajaritos comenzaron a chillar como si los estuvieran queriendo atrapar. El muchacho que estaba durmiendo comenzó a hablar en lenguas también, así como lo estaba hablando el exorcista. Fue una cosa impresionante. Yo sentí que una voz me dijo, levántese y acuéstese. Entonces yo seguí orando. Eso fue ya terminando el cartel, y como a las 3 de la mañana dejé de orar, y sentí que la presencia se había ido. De ahí en adelante sucedieron cosas terribles. Yo me di cuenta que era el brujo, el espíritu de ese brujo que perseguía a la muchacha, que estaba ahí en la habitación de ella. Uy, pues qué fuerte, John, el suceso que vio usted esa semana. Bueno, semana de muchas cositas raras. Fue una... Ay, jue madre, John. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches. Señor, bienvenido al cartel y cuénteme su historia, por favor. ¿Cómo estás? Yo llamo para contar mi historia. Yo fui policía más o menos hace unos 6 años. Sí. Pertenecía inicialmente a un ENCAR, pues nosotros manteníamos más que todo, era monte siempre. Sí. Siempre, pues, más que todo, nosotros 6, 7 meses manteníamos en el monte, y a nosotros nos pasó un caso, fue con un duende. ¿Con un duende? ¿Qué pasó? Dicen que, pues, hay muchas historias que de los duendes, que son seres que les desaparecen a uno las cosas, que lo molestan. Hola. Sí, ¿me escuchas? Sí, se le cortó, que son seres que molestan. ¿Y qué pasó? Sí, pues a mi compañero, un duende lo empezó a atormentar, y imagínese, llegó hasta el final de que, pues, él tomó la decisión de quitarse. ¿Cómo sabía que era un duende? ¿Lo vio?
Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Porque él decía que era un niño que lo perseguía, le escondía las cosas, las botas. Él decía que las botas, no, ¿dónde están mis botas? Resultaba que las botas aparecían por allá en el camino. ¿Por qué afirma usted o todos los colegas de él, los compañeros, que decidió así como dicen desvivir culpa del duende? ¿Dejó alguna nota o alguna cosa? Él, pues unos días antes de que hiciera eso, él me comentaba o sea, él no soportaba como que lo atormentara ya, porque él en todo momento que lo veía, él al fusil se lo desaseguraba, un momento a otro él estaba prestando centinela y llegaba y resultaba con el cartucho de seguridad por ningún lado, se desaparecía y después lo encontraba a los 2, 3 días. ¿Y usted sí cree en los duendes? Yo sí, pues, yo en realidad yo sí le creo, porque pues eso llegó, imagínate, a ese extremo de que creo que no era como una bobada o un capricho. Porque él me decía, y casos anteriores decían que ahí pues que molestaban, que se perdían las cosas y después aparecían por allá 2, 3 días en el camino o en la misma maleta. Buenas noches, Tripa. Buenas noches. Bien, pues mira, yo tengo demasiadas historias, pero te voy a contar una en concreto. Pero respóndame primero algo. ¿Por qué tiene tantas historias? ¿Le ha pasado tantas cosas en su vida paranormales o qué? Sí. ¿Y por qué? ¿Cosa de familia? ¿Algún don que tiene? ¿O usted es como un imán para esas cosas? No lo sé, pero desde pequeña han pasado cosas en casas que hemos vivido con mis hermanos. En una de esas, cuando éramos pequeños, pues vivíamos en una casa súper grande y tiraban las tapas de las ollas, jugaban con los balones, los tiraban. No sé, de siempre. Lo que pasa es que no sé si es que yo tengo como un don de que se me desprende el alma del cuerpo y regresa. Y eso a mí me da miedo. Como desdoblarse. Sí, y no lo controlo y me da miedo a veces. Ahora sí, ¿qué es lo peor que le ha pasado en cuanto a estas historias? Pues mira que lo peor que me ha pasado fue una vez que estaba sola con mis 2 niños y mi expareja estaba trabajando, porque en ese entonces él era taxista, y resulta que yo me desdoblé. Yo veía mi cuerpo, veía a mis hijos y yo sentía que alguien me estaba vigilando. Estábamos en una habitación súper pequeña y yo sentía que alguien me estaba mirando por una ventana. En eso que tú quieres como encender luces y todo y no puedes. Por más de que tienes el móvil o ves algo y no puedes, no enciende, no funciona. En la sala empezaron a sonar risas, pero risas feas, horribles. Pues yo me levanté, obviamente con miedo, pero dije, tengo que ir a mirar a ver qué es lo que está pasando. Pues cuando iba de camino a la sala, imagínate que vi a mi niño pequeño, todo endemoniado, riéndose. Yo quedé en shock. O sea, era mi casa tal cual. Afuera del patio había un gato negro. Y resulta que yo dije, mis hijos. Pues cuando iba a regresar por ellos, fue como que la casa se me hiciera demasiado larga, pero larga, o sea, no llegaba. Y eso que la habitación estaba súper cerca. Y en eso empecé a tener como una pelea, que no sé, que cuando llegó el alma al cuerpo otra vez, terminé súper cansada. O sea, parece que hubiera tenido una batalla con no sé cuántas personas. Eso fue lo peor de esas cosas que me ha podido pasar. Jennifer, ¿y esto de estos viajes astrales o desdoblarse le pasa muy seguido? Sí. Y sin querer que le suceda, o sea, usted no hace nada, no hace ningún ejercicio, nada, sino... No, mira que el último episodio que tuve
fue hace poco y yo estaba durmiendo en la casa de mi actual pareja y luego llegué aquí a la casa donde yo vivo y había una señora gorda vestida de negro esperándome en la sala. O sea, una cosa impresionante. ¿Y usted ante esto hoy en día, Jennifer, para no tener que vivir esas situaciones, se protege de alguna manera? ¿Cree usted en algo? No, mira que antes era súper religiosa, pero veo tantas cosas con la religión que al final dejé de creer. Entonces no es como que me proteja de algo. ¿Le pasó algo puntual si quiere contarlo para haber, digamos, dejado la religión a un lado? Resulta y pasa que cuando yo me estaba bajando de mi expareja, me pasó una cosa a mí. No sé si fui poseída o no sé qué pasó. Pero resulta y pasa que él antes no creía en Dios. Pero cuando nos íbamos a separar, eso de que vamos a la iglesia a ver si se recupera el matrimonio. Pues resulta y pasa que yo me reía de esas cosas. A mí me hablaban de Dios o me nombraban algo y yo me reía a carcajadas. Le dijeron a él, no es normal, llévala a la iglesia. Y estando en la iglesia, todo me daba, pero una risa que no podía parar. Y me cuentan, porque habían momentos donde yo no recuerdo, me decían que mi voz cambiaba, que me tuvieron que hacer oraciones y demás, y que me tuvieron que coger fuerte. Claro, yo no me acuerdo de eso me lo cuentan. Pero sí es verdad que cuando terminaban yo acababa súper cansada, llena de babas por todo el cuerpo, o sea, horrible. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa, bienvenido. Pues mi historia va a ser que cuando yo era un niño, pues por lo general a mí me cuidaban en jardines de infancia porque mis papás trabajaban. Sí. Entonces, un día en específico que yo me acuerdo muchísimo, que era, pues estábamos comiendo normal y nos fuimos a acostar. Cuando no hacíamos caso, por lo general a nosotros nos insinuaban que iba a venir el coco para asustarnos. Sí. Cuando yo era pues muy pequeño, pues realmente yo no creía muchas de esas cosas, pues uno de niño nunca ve eso. Entonces pues yo de desjuiciado pues no hice caso y no me dormí como tal. Entonces en esa casa donde nos cuidaban, por lo general donde yo vivo, todas las casas son el mismo diseño. Entonces yo cuando me traté como de levantar de la cama y mirar como hacia la ventana, esa ventana daba como al patio de esa casa. Sí. Resulta que a los minutos, no, como a los segundos de que yo haya mirado hacia esa ventana, salió como un monstruo, como si fuera el coco, por decirlo de alguna manera. Lo que yo no entiendo es cómo yo asocié el coco con esa forma gigantesca que yo vi. Entonces fue como algo, como un miedo que me hizo creer que el coco sí podía existir, pero pues yo sin tener como una referencia de qué era ese ser. ¿Se le pasa por la mente que si fue cierto lo que vio o cree que fue también su gestión, que fue su mente lo que lo recreó? Pues es que no creo que haya sido tanto una recreación, porque como yo digo, yo vivía en una casa muy de niño, entonces pues en ese momento no había como una televisión que mis papás me sugirieran a mí que el coco existía o una imagen relacionada, o sea, nada, era muy fuera de lo normal. Cuando yo miro a esa puerta, a ese monstruo por la ventana, pues yo me asusté y pues me fui a acostar otra vez como en donde estaban todos los niños. Cuando yo me hago el dormido y trato de abrir los ojos, veo esa figura grandísima prácticamente al lado de la cama. Era como si fuera el Krampus, mejor dicho, Sí. gigante. Y sé que no pudo ser un disfraz, una persona disfrazada, porque era muy detallada, como sus rasgos, sus cuernos, su ropa. Era algo que yo digo que no pude haber yo inventado en ese momento cuando yo era un niño. Pues mire, Rafa, buena historia porque ahí viene el tema de los niños. Saludos cordiales, tripas, muy buenas noches. Te saludo desde Túcarres, Nariño.
tú que eres Nariño, oiga, un abrazo a toda la gente al sur del país, qué bonita parte de Colombia y gracias por estar acá. ¿Usted es payaso? ¿Se dedica a ser payaso? Sí, señor. Sí, señor. Oiga, qué arte tan difícil, ¿no? Y pues felicitaciones por querer y hacer alegrar a la gente, pero me surge un tema. El payaso es muy famoso en el tema paranormal, ¿no? Y de hecho, sí. En el tema del terror por varias cosas, porque primero hay gente que le da temor los payasos desde muy chiquitos. Claro, un gran responsable fue el payaso de It, ¿no? Pennywise, que es ese payaso que muchos vimos chiquitos en la primera película original, después hicieron como el remake y le cogieron miedo al payaso, ¿no? Le decían el payaso da miedo. Y muchos niños en serio en las fiestas lloran, no les gustan los payasos. Todavía, amigo payaso, Gillos Shows. Pasa eso, digamos, cuando usted va a sus shows, que hayan niños que salgan llorando cuando lo ven a usted y que le tengan Sí. y que los papás digan, ay, qué pena, es que mi hijo le tiene pánico a los payasos. ¿Le pasa eso? Sí, de hecho, Tripas, quiero contarte algo muy particular. Cuando yo me estoy maquillando, yo ya me terminé de maquillar y estoy listo para salir. Yo me miro al espejo y te lo juro que mi cara y mi actitud como que empiezan a cambiar. Como que se vuelve diferente, algo como malévolo. No es porque yo quiera distorsionar la imagen del payaso como tal, pero sí, tú sientes que dentro del personaje existe algo maléfico. Oiga, qué buen dato, sí, porque hay mucha gente, muchos artistas, porque usted es un artista, que al ponerse un disfraz, una peluca, maquillarse, se meten tanto en el papel que se le olvida que es, pues que son ellos. Yo le pongo un ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer a Daniel, a Suso. ¿Ya? Y Suso es mejor dicho, cuando está vestido de Suso, él no sabe quién es. O sea, él es Suso. Hasta la manager que es la pareja de él, no sé si hoy en día, pero pues cuando lo conocí, tenía que irse detrás de él a decirle vente para acá porque era muy terco, muy necio. No, sí pasa, sí pasa. Y ella me explicaba que se metía en este papel. Hubo otro actor, ¿se acuerdan del man es Germán? Sí, de claro. la serie de los que usaban las crestas y esto, pues el protagonista Germán. Me acuerdo que aquí en la entrevista en La Mega, el hombre cuando llegó, pues muy serio, muy normal. Y para la entrevista dijo, perdón, espérenme, me tengo que ir a poner la peluca, la cresta. Y pues yo decía, pues, pero entonces él decía, mire, yo soy de los que si no tengo, que cuando me pongo mi atuendo, No soy nada. es como si se me metiera el personaje. O sea, me decía, yo no puedo ser el personaje sin mi atuendo. No puedo. Y es interesante porque lo que usted dice, al payaso, seguramente en el momento de su maquillaje, su traje, sus pelucas, lo que usen, se transforman, pero quiero hacer una pregunta, ¿pero usted siente algo maligno cuando se transforma en payaso? No, pero sí, ¿cómo te digo? La esencia del mismo personaje quiere distorsionar las cosas. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando tú te miras al espejo y empiezas a gesticular tu rostro para maquillarte bien, se nota como hay algo en tu cara que empieza a cambiar y por ende en la misma actitud del personaje. Como que tú tienes algo superior sobre la persona. El personaje tiene algo superior. Entonces como que es una especie de alter ego, ¿sí me entiendes? Sí. Y sí, después de que tú te quitas las cosas, te desmaquillas, da como miedo, la verdad, da como miedo. Qué buen dato, ¿no? Es como si lo que usted dice, como como si fuera un multiverso, o sea, como usted se transformara de persona, como si se fuera otra vida. Qué interesante eso de los artistas. Pero bueno, payasito, oye, y bueno, en los circos también hay muchas historias de miedo. En los circos Sí, claro. han contado muchas historias ¿será que, antes de que me cuente historias, será que esto atrae los espíritus, los fantasmas? ¿Será que todo esto, que uno dice un circo es para la alegría, la familia? Los circos son muy bonitos, a mí me encantan los circos y respeto a todos los artistas del circo, pero ¿por qué cree usted que tanta historia de fantasma como en ese mundo y en el cine lo han utilizado mucho, los parques de diversiones, los payasos, los circos como algo aterrador, ¿no? Sobre todo cuando está apagado. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Sí,
La verdad es que no tanto radica en los circos, sino radica en la energía de las personas que van a los circos. Ahí va, tú sabes, de toda clase de personas, como va una cafetería, un colegio. Entonces en ese momento convergen muchas emociones. Pero tú sabes que la historia del circo, pues los inicios no fueron tan buenos, tan positivos. Y de hecho hay muchas cosas, hay un trasfondo muy grande que tiene que ver con el carnaval también. Y tú sabes que carnaval pues es una palabra que denota algo de satanismo. Entonces, o sea, en este orden de ideas es algo profundo. Profundizar en esto, pues es una historia muy larga en sí. Pero la historia que te vengo a contar el día de hoy, una de tantas, porque pues desgraciadamente soy el resultado de una maldición generacional y tú más que nadie sabes que una maldición generacional no se termina hasta que tú rompas con el círculo. Y entonces, ¿a dónde quiero ir? Mi abuela, mi abuela tenía un talento, un don, el cual era percepción de espíritus, ¿ya? Esta señora, mejor dicho, mi bisabuela, esta señora pues había sido una persona en vida muy mala. O sea, yo la conocí y esta mujer fue, pero terrible. Ella practicaba todo esto de artes ocultas y en fin. Se dice que pues muchos aquí en el pueblo hasta la vieron volar a esa señora. Y la señora pues 3 veces murió y 3 veces resucitó. Pues obviamente eso puede ser catalepsia, ¿no? Pero pues tú sabes que en el cuento de la brujería, esto ya le dicen, bueno, eso ya tiene que ver con el misticismo. Resulta y pasa que yo fui bombero, trabajé en una estación de bomberos durante 23 años. Y un día estábamos nosotros todos, pues en el grupo de guardia, eran como las 3 de la tarde, y yo le digo, mi sentido arácnido, cuando va a pasar algo, yo lo siento. Y empiezo a sentir una serie de manifestaciones como hormigueo en el cuerpo, náuseas, siento rechazo, bueno, en fin, un poco de cosas desagradables. Y resulta que nosotros miramos, al frente donde estábamos había ¿cómo se llama esto? Un tablero acrílico. Sí. Y que todo el reflejo de las personas que entraban se miraba en el reflejo. Y oh sorpresa, nosotros miramos 2 siluetas de 2 niños. Y uno iba particularmente con ropa verde y el otro con ropa roja. Se miró. Y resulta que nosotros fuimos a donde los niños entraban porque en una estación de bomberos no pueden entrar civiles. Hermano, no había nadie. Y no lo vi solo yo, lo vimos todo el grupo de guardia. Cuando nos pareció raro y yo les dije, algo malo va a pasar. Pasaron 15 minutos y sonó el teléfono. Cuando dice el guardia, muchachos, hay un accidente, toca desplazarse hasta allá. Y nosotros salimos. Y al llegar allá, la sorpresa tan grande que miramos que una turbo se fue encima de un taxi. Y dentro del taxi habían 2 niños con las descripciones de la ropa, el tamaño que nosotros vimos en los reflejos pasar hacia atrás. ¿Cómo la ves? O sea, payasito, ¿usted cree que esos niños de pronto estaban lo que mucha gente llama recogiendo los pasos, despidiéndose, algo así? De hecho, esto es lo curioso, los niños no fallecieron. Los niños quedaron atrapados, pero no fallecieron. O sea, todo lo totalmente lo opuesto a lo que nosotros vivimos en otro accidente. Aquí en mi ciudad hay un abismo que se llama Chirristés. Bueno, pues ahí se han ido varios carros. Y resulta que nosotros fuimos a las 3 de la mañana a atender un accidente y nosotros íbamos descendiendo y en una parte, es que es una parte vertical, si tú vieras es una parte vertical, y nosotros miramos a una niña que estaba ahí y la niña parecía que era sobreviviente del accidente, pero pues que es imposible que alguien se quede parado ahí. Y la niña cogió y empezó a caminar como caminar, o sea, normal por una calle. Hermano, y esta peladita se desapareció. O sea, ¿no? que, Y nosotros, o sea que- nosotros con el pero- nosotros con el compañero le dijimos, no, esta peladita se fue al Sí. abismo. Hermano, y donde supuestamente ella tenía que haber caído, no cayó.
pero la niña sí estaba dentro del carro, pero ella ya había fallecido. O sea que hay, O sea, o sea que hay dos cosas. Digamos que la niña sí pudo ser el fantasma de ella, pero los otros niños que sí sobrevivieron, pero que usted vio, tal vez eran como anunciando la tragedia. Sí, la verdad sí. O sea, son dos polos opuestos Sí. de una historia muy similar. Pues Tripas, yo tengo muchas historias que contarte. Y una tiene que ver, pues tendría que ser en otra oportunidad. De hecho, yo te sigo hace muchos años y precisamente en una de tus historias pasa algo, terrible. Pero pues yo quiero que le des la oportunidad a otras personas. Qué honor haberte escuchado, gracias por la oportunidad. Y te saludo desde uno de varios pueblos que contiene mucho o tiene muchas historias paranormales. Espero Me que gustaría que vengas acá claro, y puedas experimentar. historias hasta ahora. Karen Pérez, buenas noches, bienvenida al Cartel de la Mega, la podemos escuchar. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Karen y hablo desde Bucaramanga. Bueno, mi historia, tengo también bastantes historias. Desde pequeña a mí me sucedían muchísimas cosas paranormales, a tal punto de que en cierto momento llegué como a normalizar un poco esto, pero digamos la que más me marcó fue más o menos en el 2017. Yo llegué del trabajo a mi casa. Ese día una prima estaba haciendo el almuerzo porque mi abuela estaba un poco enferma. Pues me dijo cuando yo llegué que ella estaba como enferma, entonces ella estaba en su habitación descansando. Yo llegué y pasé hacia la cocina. Para pasar hacia la cocina tenía que pasar por un pasillo donde quedaban las habitaciones. Y en eso yo escuchaba algo que hacía como... no sé si se alcanza a escuchar, pero hacía como un sonido extraño. Ok. Yo empecé a buscar el sonido por todos lados, busqué incluso la perra que teníamos en ese momento. Pensé que le estaba pasando algo, que se estaba ahogando, nada. Cuando me paré enfrente de la habitación de mi abuela, yo escuché que el sonido salía de ahí. Lo que hice fue prender la luz, abrí la puerta y cuando la abrí, ella estaba toda, o sea, retorcida y estaba haciendo como así. Pues yo entré en pánico y llamé a mi prima. Mi prima salió corriendo de donde estaba y lo que hizo fue como sacarle la lengua a mi abuela de la boca para que no se la mordiera o algo así. Entonces, pues bueno, yo salí a buscar a mis otras tías porque pues ese pasaje es como de familia. Yo fui a buscar a mis tías, ellas subieron y cuando la encontraron, pues ella empezó a gritar que había una persona que la quería matar. Decía, no, él me quiere matar, él me quiere matar, y decía que estaba en una esquina. Pero en esa esquina no había nadie y decía que era un muchacho, un señor con ojos verdes y de cabello largo, como más o menos hasta los hombros. Esa era la descripción que ella daba. Sí. Y decía, no, es que me quiere matar, me quiere matar. Entonces, cuando la sacamos hacia a la sala, ella empezó a insultar a todo el mundo, y la voz de ella era como gritos, así como unos quejidos, como adolorida. Era algo impresionante. Entonces, una de mis tías le empezó a echar agua bendita. Cuando le empezó a echar agua bendita, eso fue como si la quemaran, como si la estuvieran quemando, y decían, ah, quítense, y nos insultaba. Y le pusieron un escapulario y se lo arrancó. Le decía que no. O sea, empezó a hablar ahí cosas que ni se le entendían. Luego como que se le bajó un poquito, le alcanzamos a sacar de la casa y dijo que quería ir al baño. Cuando íbamos a entrar nuevamente a la casa, ella como alcanzó a subir un escaloncito que hay para entrar, pero se echó hacia atrás y dijo que la persona que la quería matar estaba en el patio y que si ella entraba allá, que la iba a matar. Decía que la iba a matar. Entonces alcanzamos a ir a la iglesia. El padre que estaba allá pues hizo como una oración y nos devolvimos a la casa. Ella entró a la casa ya normal, estaba toda débil, y en la noche llegó mi papá. Cuando llegó mi papá se sentó ahí al lado de la cama y le puso una mano, la mano de él se la puso en el brazo y empezó a orar. Cuando él empezó a orar,
esa señora pues se empezó a retorcer otra vez y empezó a gritar y decía, no, suélteme, suélteme, cállese, cállese. Y mi prima después de eso contó que antes de que empezaran a hacer el almuerzo, ella la encontró en la cocina como con un cuchillo, no sé si se puede decir, bueno, como si se lo fuera a enterrar en el estómago, como si no fuera ella. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Y eso fue una cosa muy muy traumática, y en esa casa yo siempre sentía que sí había alguien en mi habitación. Pues cuando yo cerraba la puerta, que me iba a dormir en las noches, siempre había alguien ahí, como un señor parado en la habitación, pero pues yo nunca supe quién era. Hola, ¿me escuchas? Señorita, bienvenida, buenas noches. Hola, Perfecto. ¿cómo estás? Buenas noches. Pues mi historia es muy corta, la verdad a mí nunca me ha pasado nada paranormal, pero en estos días estaba buscando como un centro de estética donde me hicieran un tratamiento para el cabello. Estaba interesada. Ok. Y pues me salió una página en Instagram y yo lo que hice pues fue escribirles por WhatsApp y pues yo les averigüé y pues procedí a escuchar la nota de voz el día de ayer. Entonces pues yo estaba sola en mi casa y pues yo le pregunté a la chica también si estaba sola, pues porque yo había escuchado pues que la nota de voz no era algo normal, o sea, era muy rara. Entonces pues quisiera colocártela. A ver, ¿ustedes qué opinan? Pues yo la verdad se las mostré a mi familia y como a mis compañeras de trabajo y pues se escucha bastante turbio. Adelante, por favor. ¿Cómo te ha ido? Qué gusto tenerte por este medio. Espérame que están por dos. Por este medio, bienvenida, Carla, muchísimo gusto. ¿Cómo has estado? Bueno, señorita Alejandra, te cuento, somos un centro de experiencia capilar con una variedad de tratamientos increíbles. Todo depende de tu necesidad, de lo que tú quieras lograr, de lo que quieras mejorar. Así que quiero invitarte muy cordialmente, Alejandra, a que realicemos tu diagnóstico de manera muy fácil, muy rápida, son solo 2 preguntas, y así poderte guiar sobre lo mejor para ti, bajo tu necesidad. Quedo muy atenta. Y ya, ahí se termina. Pero la verdad me causa muchísima curiosidad. Y pues todo lo que escuchamos, o sea, es algo como muy loco, no sé. Vuelvo a poner, por favor, presten mucha atención. Yo lo voy a decir a ver qué alcanzo a escuchar. Usted no me diga qué es lo raro de la nota de voz aún. Vuelvo a poner, por favor. Dale. Hola Alejandra, ¿cómo te ha ido? Qué gusto tenerte por este medio. Bienvenida, Carla, muchísimo gusto. ¿Cómo has estado? Bueno, señorita Alejandra, te cuento, somos un centro de experiencia capilar con una variedad de tratamientos increíbles. Todo depende de tu necesidad, de lo que tú quieras lograr, de lo que quieras mejorar. Así que quiero invitarte muy cordialmente, Alejandra, a que realicemos tu diagnóstico de manera muy fácil, muy rápida, son solo 2 preguntas, y así poderte guiar sobre lo mejor para ti, bajo tu necesidad. Quedo muy atento. A ver, y usted me corrige mal, le oigo como si hubiera una niña chiquita susurrando. No sé, sí, es como un niño. Yo lo entiendo como si fuera un niño y lo que dicen también como las chicas que lo han escuchado y mi novio también dice como que es como un niño, Sí, como si hablara un niño, una niña. Como Y sí, o sea, susurrando, sí, pero es no, un susurro. pero no se le Y son alcanza. palabras súper incoherentes, o sea, nada como que tú digas, o sea, es un bebé que de pronto estaba por ahí o cualquier otra cosa. No, o sea, son cosas incoherentes y son cosas que no tienen. Y estaba sola, yo estaba sola. Vale, y usted cuando la escuchó y en estos días que la ha tenido en su casa y la está reproduciendo y muestra al novio, a la hermana, al que sea, ¿le ha pasado algo raro escuchándola? Pues no, la verdad lo que dicen mis compañeros es que sí se siente feo cuando se escucha. Escalofríos, se siente como un vacío en el estómago. Ajá, horrible. exacto. Sí, es feo, o sea, es la sensación fea y quisiera si alguien de pronto sabe cómo separar los audios, o sea, para saber cómo ¿Qué poder saber qué dice, o sea, qué está diciendo, porque sí me causa muchísima curiosidad. Muy bien, Male, pues gracias por compartirlo. Yo ya teniendo esto puedo encargarme de pronto sacar un clipcito y investigar el audio. Eso, dale. Le agradezco mucho. Tripas, buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, señor. Qué Cuénteme. bueno, me alegra mucho, listo. Bueno, Tripas, yo acá nuevamente, esta historia igual es de Neiva. Esto le sucedió a una prima hace ya como unos 10 años. Más o menos a eso del 2014-2015, el papá de mi prima fallece en un accidente.
¿sí? Muere incinerado porque era conductor como de esos carros que transportan gases. Tuvo un accidente, el auto se incendió y pues él muere incinerado. Listo. Después, digamos que ella no fue fácil pues superar la pérdida de su padre. Y digamos que en esa tristeza, en esas ganas de querer nuevamente pues como contactarse con él, como hablar, porque pues una pérdida repentina así es muy, muy fuerte. Digamos que ella, sin decirle a nadie, eso se supo pues ya después, empezó a investigar por medio de internet maneras para poderse comunicar o contactar o poder hablar con una persona que ya ha ido a este mundo. Digamos que por ahí encontró unas recomendaciones en redes sociales, en internet, y también se pudo contactar con una persona que le indicó que tenía que hacer pues una serie de actividades para poder volver a sentir la presencia del papá. Digamos que ella empezó a hacer esto sin comentarle a nadie, y digamos que le salió algo completamente diferente a lo que ella quería, ¿sí? Porque digamos que ella sí logró abrir como un portal, pero el espíritu que trajo no era el del papá. Era un espíritu literal tipo random que empezó como a atormentarla. Empezó a aparecérsele en la casa, inclusive pues la mamá también lo veía, el tema de que a veces ellas estaban en la sala y veían al fondo en el patio una silueta, ¿sí? Sí. Que al momento de ellos acercarse, la silueta ya no estaba, ¿sí? Y digamos que mi prima empezó a cambiar su comportamiento demasiado raro. Digamos que ese espíritu ya empezaba como a invadirla. Entonces ella era una niña muy, o sea, no tenía ya todavía 18 años, tenía por unos 16. Ella era muy tierna, muy dulce, todo muy bien. Y empezó a tener esos cambios de comportamiento, agresividad, de rebeldía, de que peleaba mucho con la mamá. Literal, porque ella lo contó después. Ella decía que algo muy dentro, la estaba como dándole como ganas de matar, ¿sí? Literal, de la fuerza de lo que la estaba poseyendo. Y en una discusión, esto sí, digamos que fue como la gota que desborda el vaso, en una discusión de que ella estaba peleando muy fuerte con la mamá, con mi tía. Se estaban agarrando ya casi que a los puños, pues digámoslo así. Ellas se detuvieron, fue porque ellas vieron como una sombra les cruzó así por la mitad mientras ellos estaban discutiendo. O sea, cosa que arranca del patio una sombra, una silueta, y les pasa por el medio. Digamos que después de esto, pues lógicamente ella contó que era culpa de ella, pues porque ella se había puesto a hacer cosas que no debía, y empezaron a buscar ayuda, apoyo. Y digamos que acá, ahorita que pusiste el audio del exorcismo, acá tiene que ver mucho con esto, porque allá le tuvieron que hacer una serie de exorcismos, una serie de eventos donde le hacían rezos, donde le hacían liberaciones. Digamos que lo que dices tal vez es verdad, de que a veces uno pues ve en las películas muy exagerado el tema de exorcismos, fuerzas sobrenaturales y todo el tema. Digamos que pudimos ver, porque digamos que yo estuve ahí presente. Sí, el cambio de voz, sí, un cambio como de voz, que hablaba de otra manera, digamos una voz gruesa como si fuera un hombre. Literal hablaba mucho de que iba a matar, de que lo dejaran quieto, de que ella había hecho algo y de que ya le pertenecía pues ese cuerpo. Y se retorcía, ¿sí? Más, digamos, otros eventos que uno ve en películas de fuerzas sobrenaturales y todo el tema, que levite, todo eso, no, pero sí mucho el tema de lo de retorcerse y lo del cambio de voz. Y digamos que, pues, ella le tuvieron que hacer distintos eventos así como para poderla liberar y que esté bien, ¿sí? Entonces, digamos que esa fue como la historia de lo que a veces, pues, uno buscando, tratando de hacer algo porque tal vez extraña a alguien, pues le salió algo completamente diferente, porque nunca ni siquiera se pudo contactar con el papá, sino que fue con otro ser. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.